El día de hoy vamos a hablar sobre los síntomas emocionales que quedan en los pacientes luego de haber presentado la enfermedad de COVID. La vez anterior hablamos sobre los síntomas emocionales en los pacientes cuando tuvieron la enfermedad de COVID, cuando pensaban que podía tener, y ahora vamos a hablar en los pacientes luego que tienen la enfermedad. Hay varios factores que influyen, ¿no? Uno es, por ejemplo, la cuarentena, el aislamiento que han tenido los pacientes que han tenido este cuadro de COVID. La enfermedad de COVID, no todos han tenido que estar internados, algunos incluso han sido asintomáticos, otros han tenido pequeños síntomas y algunos han estado aislados. Este aislamiento incrementa la posibilidad de que se presenten algunos problemas psicológicos. Por otro lado, existe lo que es el distanciamiento social, el temor de la persona de haber infectado o contaminado, contagiado a sus familiares, ¿no? Y si alguno de sus familiares se ha contagiado o ha tenido el problema, esta persona se siente culpable o mal porque ha presentado esto y ha contagiado a los familiares que viven con la persona, ¿no? Ahora, cuando hay esto, hay una ausencia de la comunicación interpersonal. Entonces, cuando la persona está aislada, está con el cuadro y está aislada, el paciente o la persona que está sufriendo esta enfermedad tiene muchas interrogantes, muchos temores y muchos miedos, ¿no? Puede presentar cuadros depresivos en relación al cuadro, pero también se pueden presentar cuadros depresivos que ya han estado anteriormente y que han estado estables, se pueden acentuar. También pueden aparecer trastornos de ansiedad, el temor, el contagiar, el lavarse las manos, el miedo que va a pasar y empeorar también los síntomas previos de ansiedad que haya habido antes. Estos cuadros hacen que la persona no pueda tener acceso a lo que son las intervenciones psicosociales en vivo y en directo, pero sí a nivel remoto o por teléfono o a través de tablet, ¿no? También esto disminuye la accesibilidad a lo que es el asesoramiento terapéutico porque también es en forma virtual. Entonces la persona, cuando tiene ansiedad por la salud, por ejemplo, una persona que no tenga el cuadro de COVID y comienza a tener todos los síntomas, esa persona tiene miedo, temor o hace una interpretación catastrófica de las sensaciones que pudiera tener. Imagínense si esta persona ansiosa les da el cuadro de COVID, entonces es peor aún porque ya no es tengo los síntomas, sino tengo el cuadro, y si tengo el cuadro, ahora piensan en forma catastrófica, me voy a morir, me va a pasar todo, y se imaginan lo peor, ¿no? Entonces, estas personas a veces acuden a los centros de salud para poder descartar la enfermedad. Algunos sí los tienen, otros no. Hay un retraimiento social, hay varias actividades que se pueden dar en las personas cuando recién tienen este tipo de cuadro. Por otro lado, los pacientes y las personas que tienen la COVID, la enfermedad de COVID-19, presentan niveles de depresión bastante incrementados. Además, a veces no es solamente la familia, no solamente la persona que tiene, sino esto es bastante que se puede diseminar y pueden ser otros miembros de la familia que también lo tienen. Y si pasa el fallecimiento de un familiar o de un ser querido, puede haber la incapacidad de despedirse de ellos porque ustedes saben que tiene que tener el aislamiento por las mismas normas de bioseguridad y la persona se puede sentir mal porque esa persona siente que puede haber contagiado, siente que hubiera podido hacer más a pesar de que ha hecho todo lo posible por su familiar, siente tristeza y siente que podía haber hecho más. Y esto hace que modifiquen algunos hábitos, costumbres y se renuncien a algunos aspectos que normalmente estamos nosotros habituados a vivir en la sociedad. Ahora, sabemos que esta enfermedad es una enfermedad nueva. Esta enfermedad nueva tiene varios aspectos que poco a poco vamos a ir viendo. Es una enfermedad y es un virus que da ciertos síntomas derivados de lo que es la inflamación. Así como se produce la inflamación en forma sistémica, también esta inflamación ataca al sistema nervioso central
y puede producir cefalea, fatiga o nubilación. Durante el episodio la persona puede estar algo confundida, puede dar encefalopatía, delirio y lo que ya sabemos con frecuencia que se da lo que es anosmia, el que no pueda oler los olores habituales, o ageusia, que no pueda sentir los sabores habituales. En algunos casos que tienen los cuadros, esta anosmia o esta ageusia se puede prolongar y presentarlo todavía un tiempo más. La cefalea y la fatiga también se puede presentar incluso por meses, 2 a 4 meses en algunos casos. Se ha visto que esta enfermedad es nueva, recién estamos viendo algunas consecuencias o síntomas. Esto lo que le digo son los síntomas agudos, pero también hay síntomas tipo subagudos o crónicos. Ahí les decía que puede haber un dolor de cabeza en la persona, puede quedar una cefalea, un dolor de cabeza, puede quedar un cansancio, la persona se siente cansada a pesar que ya ha pasado el cuadro, que ya no lo tiene, sigue con cansancio, camina, se cansa y esto puede durar incluso hasta 8 o 12 semanas. Este es un cuadro, como les digo, que recién estamos conociendo este tipo de cuadros, este tipo de secuelas, ¿no?, neuropsiquiátricas que pueden ser subagudas o crónicas, que son en relación a la enfermedad de este virus. Pero no solamente son los cuadros orgánicos, si se quiere, sino también algunos trastornos psiquiátricos que pueden aparecer luego de tener este cuadro o la COVID-19. Puede ser depresión. El paciente puede quedar con cuadros depresivos, puede tener el ánimo bajo y, como les decía, ¿no?, fatiga, sin ganas de hacer las cosas y todo este tipo de actividades. Aparte, también puede tener episodios de ansiedad. El paciente puede sentirse angustiado, temeroso. ¿Qué me ha pasado? ¿Me ha dado esto? ¿Me va a volver a dar? ¿Me puede volver a dar? Y si me pasa algo, entonces el paciente queda angustiado. Y esta ansiedad o estos cuadros depresivos también se presentan con insomnio. Entonces la persona tiene dificultad para poder dormir, tiene dificultad para o conciliar el sueño o mantener un sueño regular. Y esto es con bastante frecuencia que se puede presentar en los pacientes. Esto se puede presentar incluso en las personas que no han tenido anteriormente cuadros de ansiedad o cuadros depresivos, o si los han tenido, ha sido un nivel mínimo que han tenido un funcionamiento adecuado. Pero también otro de los trastornos psiquiátricos que se ven con frecuencia son los trastornos relacionados al trauma y al estrés. Ustedes saben que impacta emocionalmente que a una persona le digan que tiene COVID. Y esto afecta a la persona, pero no solamente es a ella, sino a la familia. Y si esta persona es internada en un centro o una unidad de cuidados intensivos, entonces esto le afecta mucho más y la persona puede tener recuerdos relacionados a las situaciones que ha vivido, que puedan haber estado en cuidados intensivos, que han visto otras personas que puedan haber fallecido, que han estado con esa dificultad de aire, que no podían respirar y que es una sensación angustiante, y esto lo pueden tener como recuerdos y que lo sienten como vívidos y que incluso pesadillas al respecto que les puede quitar el sueño. Entonces, estos son algunos de los trastornos que tenemos que estar pendientes para poder acudir a alguna ayuda profesional si se requiere. Luego también vemos que pudieran presentarse algunos trastornos psicóticos. Trastornos psicóticos es cuando la persona tiene ideas que no son o escucha cosas que no son fuera de la realidad. Se ha visto que en menor grado, pero también se pueden presentar este tipo de cuadros. Definitivamente es una enfermedad nueva y hay que descartar los trastornos psiquiátricos que sean de tipo multifactorial, de los que han sido favorecidos por la pandemia por COVID o que hayan sido trastornos psiquiátricos secundarios. Sabemos que algunos medicamentos pueden tener como efectos secundarios algunos de estos síntomas psiquiátricos. Entonces, esto es bastante importante para poder considerar en los pacientes.
Luego tenemos acá varios síntomas que pueden ser derivados de los tratamientos y de la hospitalización. Como les decía, los síntomas derivados de la hospitalización, el hecho de estar hospitalizados, el hecho de estar aislados, lejos de su familia y el temor, algo me va a pasar, me salvaré, no me salvaré. Y si el paciente comienza a empeorar, entonces el paciente puede recordar todas sus vivencias y después siente como que es una segunda oportunidad que tiene, ¿no? Los síntomas derivados del internamiento en cuidados intensivos, ¿no? En cuidados intensivos es un sitio donde está prendida la luz prácticamente todo el día, hay máquinas que suenan, esos ruidos, ¿no? De los monitores que se tienen, entonces esto también puede afectar emocionalmente a los pacientes. Los síntomas derivados de la ventilación asistida, sabemos que hay varios síntomas que están relacionados al mismo efecto de realizar la intubación, que a veces pueden tener que tener alguna corrección posterior, pero también esto afecta emocionalmente a los pacientes. El tratamiento con inmunomoduladores que se pueden dar en este tipo de cuadros, los efectos secundarios, ¿no?, que le mencionaba con respecto a los fármacos. Los fármacos que se dan pueden dar algunos tipos de efectos secundarios que hacen que la persona pueda sentirse en algunas molestias. Por ejemplo, si el paciente tiene un cuadro severo o está internado y necesita utilizar los corticosteroides, todos sabemos que los corticosteroides tienen ciertos efectos secundarios en las personas del tipo de cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, entonces también se puede presentar un efecto secundario a estos fármacos que definitivamente eran necesarios para que se pueda salvar la persona, ¿no? Los síntomas derivados de una ventilación asistida y una hospitalización prolongada, ¿no? El que el paciente esté hospitalizado largo tiempo también afecta emocionalmente a la persona, y si es por COVID, más aún por los miedos, temores de qué va a pasar después, si es que tiene mejoría o no. Luego también vemos que hay varios síntomas que en realidad dentro de síntomas post-COVID, los síntomas están prácticamente en construcción. ¿Por qué? Porque la evidencia recién se está viendo. Es una enfermedad nueva, recién ha comenzado este año, recién vamos a ver las secuelas que se van a dar después, ¿no? Y recién también está dando los reportes en relación a los síntomas después de haber tenido un cuadro de COVID, ¿no? Se ha visto que esto va a requerir que se haga un examen más detallado de qué mecanismos están relacionados. Sabemos de la teoría de lo que es la inmunomodulación, la teoría de la inflamación. En lo que es trastornos de psiquiatría, también hay varios trastornos psiquiátricos que están relacionados con lo que es la teoría de la inflamación. Entonces hay varios caminos que pueden estar juntos, todavía no se sabe cuáles son los mecanismos por los cuales se están presentando esto y las secuelas que vayan a quedar. También, como sabemos, es un virus que no solamente ataca al pulmón o el sistema respiratorio. Sabemos que es un virus que ataca y que afecta en forma general a la parte del cerebro, la parte del corazón, la parte del hígado, a todos el sistema en realidad. Entonces, eso es importante para poder continuar los controles post el cuadro infeccioso, ¿no? Entonces, vemos que aparte de los síntomas emocionales que se puedan dar, que están relacionados con la depresión, con la ansiedad, que puede ser taquicardia, puede ser la misma sensación de falta de aire, puede ser que el paciente sienta los mismos síntomas que sintió al inicio, pero que cuando le hacen la evaluación, el paciente no tiene nada, su pulsoxímetro, sus funciones de oxígeno está muy bien, se hace todas las evaluaciones, pero queda con estos síntomas que le afectan. Y aparte el cansancio que no puede, a veces no se siente fuerte como para poder realizar algún tipo de actividades. Luego vemos que nosotros tenemos que, en base a esta
pandemia, hacer un monitoreo de todos los síntomas que se van presentando en el paciente, no solamente los síntomas neuropsiquiátricos, sino también la parte de la inmunidad de la persona y que se puede dar a lo largo de la vida. Sabemos que esta pandemia da en todas las edades de la vida, ¿no? Entonces va a tenerse mayores datos más adelante, que ahora no los tenemos porque es una enfermedad nueva, los síntomas que se puedan dar de que se presente esto en útero, en desarrollo, en la edad adulta y en la edad avanzada. Y vemos que los síntomas, si bien se presentan, no es en todas las personas que presenten estos síntomas luego del cuadro de COVID. Y también se ve que no solamente dependería de la intensidad del cuadro, de si es moderado o severo, sino dependería de otros factores que todavía no sabemos. Entonces el paciente con COVID requiere tener seguridad y confiar en la gente que lo cuida, que no se sienta abandonado, ¿no? Estar acompañado, estar comunicado con su familiar. Ya ha pasado un episodio donde está aislado, entonces necesita estar en contacto con su familiar, darle toda la ayuda que pueda requerir y en quién confiar sus preocupaciones y temores. Eso es importante, ¿no? Que debe tener a alguien, una persona cercana, con quien pueda hablar sus temores y preocupaciones. ¿Qué me va a pasar ahora? ¿Me voy a quedar así para siempre? ¿Voy a tener estas molestias? Entonces el paciente tiene que tener a alguien con quien pueda hablar al respecto, ¿no? Y esto también de alguna manera va a hacer que modifique sus hábitos y costumbres, ¿no? Porque bueno, no se sabe si esta enfermedad se puede volver a dar, pero la persona ya tiene miedo que le vuelva a dar, entonces va a realizar algunos cambios, va a cambiar en sus costumbres, probablemente renuncie a ciertos aspectos de la sociedad que todos hemos vivido y que todos hemos cambiado en estos últimos 6 meses, ¿no? Entonces esto es importante para poder dar el apoyo al paciente, ¿no? ¿Qué se ha visto? Se ha visto que, por ejemplo, de los pacientes hospitalizados por COVID, es decir, no todos los que han tenido COVID, sino los que han estado internados, el 44% de los pacientes padece de un síntoma psiquiátrico. Esto es casi la mitad de los pacientes, ¿no? Y el 26.8% son cuadros de ansiedad y el 12.2% por trastornos de estrés postraumático. Se ha visto que, ¿por qué se ha presentado la sintomatología de los pacientes internados por COVID? Uno, el aislamiento de las figuras con las que vive, el no estar en contacto con las personas, es uno de los factores que puede haber interferido. Otro de los factores, también los factores económicos, las situaciones que viven en la casa, ¿no? El miedo, el temor, ¿qué me va a pasar? ¿Voy a vivir? ¿No voy a vivir? ¿Qué me va a pasar después? ¿Cómo voy a quedar? Y si bien es cierto, asociado a esto, muchas personas con relación al miedo, a la ansiedad, también se ha visto que ha aumentado en lo que es el consumo de alcohol. Esto en relación a la pandemia que se ha dado, al aislamiento, se ha incrementado el consumo de alcohol, en cierto modo para calmar algo la ansiedad, pero ha generado un problema mayor en lo que es el consumo de alcohol. Y también en esta situación pueden venir sintomatología en la cual la persona puede tener ideas de ¿para qué seguir así? Mejor morirme o mejor irme, ¿no? Entonces, por eso es importante que las personas tengan el apoyo, ¿no? Y no solamente eso en los pacientes que han tenido COVID, sino que esta es una enfermedad que no le da a una persona, sino a casi todo el entorno con los que vive. ¿Qué pasa cuando alguno de sus familiares también les da? Y no solamente les da como a ellos, sino que también que está con un cuadro severo o que fallece, ¿no? Entonces, esto también se ve en lo que es el duelo, en lo que es el COVID, ¿no? La despedida de las personas que han fallecido es diferente. Si bien es cierto, hay varios que pueden estar internados de la familia, pero todos están separados, ¿no? Y si fallece alguien, el proceso del duelo, que normalmente es pues el velorio, estos rituales de despedirse de la persona querida, no se da por estas circunstancias, ¿no? Entonces, esto de todas maneras tendría un efecto en lo que es el proceso de duelo de cualquier familiar cercano o el entorno que tenga esta persona que
también tiene la enfermedad, ¿no? No se da lo que es el ritual, hay que modificar las despedidas, no hay besos, no hay abrazos, ¿no? No hay presencia de las personas significativas, ¿no? Entonces vemos que no se realiza el funeral y otros rituales, que esto tiene una función, porque es para poder realizar el proceso de duelo de una manera adecuada. Sin embargo, esto va a hacer que queden algunos síntomas o procesos de duelo no resueltos que puedan afectar a los individuos más adelante. Entonces nosotros, ¿qué recomendamos? ¿No? De todas maneras, el cuidado físico, una alimentación balanceada, el tener horas para dormir y que se duerman las horas adecuadas. Esto es muy importante para poder tener el autocuidado de nosotros. El cuidado emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque el confinamiento, el proceso de duelo, esto puede hacer que la persona se ponga más molesto, más irritable, que sienta culpa, ¿no? Por mí se ha muerto otro familiar, que se siente incomprendido. Entonces, esto también tenemos que tratar de resolverlo y poder conversarlo entre los integrantes, ¿no? Y de todas maneras disminuir lo que es la sobreinformación para que no aparezcan más miedos, temores, como ansiedad o depresión. El rezar, ¿no? El generar un espacio para poder meditar, eso ayuda, más allá de lo que sean las creencias religiosas, ¿no? Y el acompañamiento, ¿no? Estar cercano, ya sabemos que no vamos a poder dar un abrazo, pero estar comunicados, utilizar la tecnología, celular, utilizar tablets para poder comunicarnos con las personas que puedan necesitar algún tipo de ayuda o que hayan pasado por este cuadro de COVID o que hayan tenido también familiares que hayan perdido, ¿no? Entonces vemos que esto es importante, el poder realizar un acompañamiento en esta situación de COVID. Bueno, a ver, acá vemos una pregunta y dice: mi mamá está muy ansiosa por las noches. Ella tuvo COVID, pero aún tiene la sensación de que se ahoga y no puede dormir. ¿Qué recomienda para reducir la ansiedad en adultos? Bueno, esto sabemos que queda los temores por la situación que ha pasado la paciente. ¿Qué se recomienda? Se recomienda, uno, tener el autocuidado, la alimentación adecuada, el compartir con los miembros de la familia, hacer alguna actividad física leve. Sabemos que no se puede salir, pero de repente el caminar o hacer algún tipo de actividad leve, eso podría ayudar. También el hacer meditación, el poder relajarse, hacer técnicas de relajación que son sencillas, puede ayudar a la persona también para que pueda mejorar o manejar un poco la ansiedad. Como les dije, este cuadro más o menos puede durar unos 2 a 4 meses en los reportes que se han visto, ¿no? Pero se va a ir aminorando a medida que la persona vaya también procesando y vaya conversando también de estos temores con su familiar, ¿no? Que puede ser en relación a las situaciones que ha vivido y también en relación a lo que le podría pasar, ¿no? ¿Qué cosa me podría pasar? ¿Qué cosas me podrían dar? A ver, vamos a ver si acá hay otra pregunta. Acá veo una pregunta interesante. Dice, tengo 2 hijos. Uno tiene 6 años y el otro ya es adolescente de 16 años. Yo tengo familiares que tuvieron la enfermedad y por miedo a que mi familia también lo tenga, no salimos. Mis hijos están muy ansiosos por querer salir. ¿Qué recomendaciones me puede dar para reducir la ansiedad de ellos? Bueno, efectivamente los chicos son unos de los que mayormente están afectados en esta época de confinamiento, ¿no? Ellos están acostumbrados, 1, a estar con sus amigos en el colegio, 2, a salir, a desgastar energía, a hacer actividades.
Ahora no, ahora está en la casa. Entonces, y no solamente está en la casa, los chicos que están en la parte de escolarización virtual, sino también está el papá o la mamá, pero que también están trabajando. Entonces, si bien es cierto, están, pero no están juntos, entonces tenemos que buscar momentos en los cuales compartir juegos que puedan ser de mesa, que se puedan realizar, que comparta la familia, que realicen actividades juntas, que puedan conversar y que puedan expresar también la situación. En los niños más pequeños se recomienda actividades de tipo de plastilina, actividades de dibujo, para que de esta manera puedan ellos botar un poco su ansiedad, ¿no? Si bien es cierto, no se puede salir, si es que se sale, tendría que ser con una precaución y en un momento donde no haya mucha gente, a un sitio muy airado, libre, un parque puede ser, caminar en el momento o que corran cuando no hayan otras personas. Esto también puede ayudar a lo que es mejorar el cuadro de ansiedad. Dice, a ver, ¿puede presentarse el síndrome confusional en pacientes COVID? En este caso, el tratamiento es con antipsicóticos. ¿Existe alguna interacción con los fármacos usados en tratamiento de COVID? Gracias. Bueno, esta pregunta es muy interesante. Si bien es cierto, los pacientes pueden tener cuadros confusionales, este cuadro confusional puede ser en relación a la disminución en la saturación de oxígeno, pero también puede ser en relación al efecto neuropsiquiátrico que se pueda dar. Los pacientes que están con COVID o que están internados a veces reciben medicamentos con sedación para que puedan estar en posiciones incómodas o con la máquina respiratoria. Y sí se pueden utilizar, hay 1 o 2 medicamentos que se pueden utilizar en los pacientes con COVID que tengan este tipo de manifestaciones y que pueda ayudar para su tratamiento. Sí se puede utilizar algunos antipsicóticos a dosis bajas y de acuerdo al caso que lo requiera, ¿no? Utilizamos generalmente los antipsicóticos atípicos que tienen menor interacción con los medicamentos que está recibiendo el paciente. A ver, aquí dice, ¿qué debo hacer en el momento de la ansiedad que me ataca por días? Bueno, la ansiedad a veces viene en relación a los eventos o situaciones que se vayan dando. Entonces, hacer actividad física, ¿no? El tener actividades programadas, algo que es importante y que a veces recomendamos no tomar, por ejemplo, café. El café tiene cafeína que aumenta los síntomas de ansiedad. Las gaseosas, algunas gaseosas también tienen cafeína, eso también aumenta los síntomas de ansiedad. Esos energizantes también tienen bastante cafeína, esto también aumenta los síntomas de ansiedad. Entonces, si la persona es ansiosa, tiene que evitar estas sustancias que pueden incrementar su ansiedad, realizar algún tipo de actividad física, hacer técnicas de relajación, respiración. El yoga, por ejemplo, es bastante importante y que puede ayudar para este tipo de cuadros. Y definitivamente a veces hay cuadros de ansiedad que son relacionados a eventos externos. Entonces, mientras se den los eventos externos y nosotros no procesemos estos eventos, el cuadro de ansiedad puede seguir. A ver, acá dice, ¿cuándo se considera que una persona es alcohólica? ¿Cómo ver si lo que ingiero en el día ya estoy superando la tolerancia basal normal de ingestión de alcohol? Bueno, en lo que es el consumo de alcohol, el alcohol es una sustancia que afecta y es neurodepresor del sistema nervioso central. Si bien es cierto, el alcohol calma la ansiedad, baja los niveles de ansiedad, va dándose lo que es tolerancia, es decir, la cantidad que tomaba ya no le va a calmar y va a tener que incrementar. Si, por ejemplo, calmaba su ansiedad con una ración, va a tener que aumentar un poco esa ración. Y esto se ve en lo que es el consumo de alcohol y que puede darse que aumente la tolerancia. Acá también en otra parte de la pregunta, es ¿cuándo se considera que es una persona alcohólica?
Bueno, se considera que una persona es alcohólica cuando el consumo de alcohol interfiere en otras actividades de nuestra vida o nos crea situaciones o conflictos, ya sea con la familia, con el trabajo o con otro tipo de actividad. No se puede decir que es alcohólico por una cantidad específica, pero si el alcohol genera conflictos o produce problemas, entonces sí ya está interfiriendo en la vida de la persona. Después acá vemos otra pregunta. Por favor, ¿qué es recomendable para conciliar el sueño? A pesar que no se duerme en el día, no puedo dormir en la noche. Bueno, esto, como les decía, realizar actividad física, evitar las sustancias que puedan quitar el sueño y de repente favorecer a algunas infusiones que ayudan o que puedan relajar, hacer técnicas de relajación. Y si esto ya es mucho, tendrá que buscar algún tipo de ayuda, porque si nosotros no dormimos bien, al día siguiente no vamos a estar bien para poder rendir en nuestra actividad laboral. Dice, un familiar se contagió en el trabajo, contagió a sus familiares y fallecieron 2 de sus hermanos, pero ella se ha desconectado de todo el entorno. ¿Cómo comportarnos? ¿Lo dejamos con su soledad? Insistimos en comunicarnos qué es lo más saludable para ella. Imagínense la situación en que la persona, como les decía, ¿no?, se ha contaminado de esta enfermedad y ha contagiado a sus familiares, y de sus familiares todos han fallecido. Entonces esta persona, 1, no ha procesado esta situación de duelo, 2, se siente culpable por esta situación que se da. Si bien es cierto, como yo les mencioné, a veces estas personas se aíslan o no buscan el conversar. Entonces nosotros tenemos que hacerle saber y que la persona sienta que uno está ahí para cuando esté preparada para hablar. No podemos forzarle a que hable al respecto para la resolución del duelo, porque no va a ser de una manera adecuada, pero sí hacerle sentir que estamos ahí y que estamos para apoyarlo cuando esté preparada para poder conversar al respecto. Entonces imagínense esa situación que le ha impactado a esta persona, ¿no? Tengo un familiar mayor de edad, tiene mucha ansiedad. Las personas de tercera edad son las que más se han afectado con esta situación de confinamiento y que no pueden salir a la calle. Ustedes saben que ellos estaban acostumbrados a tener sus reuniones, a salir con sus amistades. Algunos se reunían para jugar cartas, para hacer algún tipo de actividades, y ahora permanecen en su casa. Esto definitivamente sí ha afectado a las personas de tercera edad. Entonces nosotros que tenemos que tratar de estar con ellos, acompañarles, involucrarlos en nuestras actividades, ¿no? Definitivamente no le podemos dar algo para que se duerma, pero sí podemos ayudar en que de repente realice algunos pasos, que realice algunas actividades para conservar los músculos en la casa, ¿no? Y que pueda ayudar para que pueda en la noche poder dormir, ¿no? Un paciente refiere que tuvo COVID y durante el día respira bien, pero su problema es en las noches. Dice que le falta el aire y no puede respirar. ¿Qué debe hacer? Bueno, esta es una situación que se puede presentar en los pacientes con COVID. Entonces, en primera instancia, si un paciente ha tenido COVID, tiene que acudir a sus controles después de el COVID para ver si es que tiene algún tipo de alteración. Ustedes saben que puede dar algún tipo de compromiso pulmonar, pero si esto ya se ha descartado y la persona tiene este cuadro, entonces habría que darle algún tipo de apoyo emocional, porque sería en la noche cuando se supone que está descansando el problema respiratorio, y en el día cuando está en actividad no tendría el problema respiratorio, ¿no? Entonces esa persona tendría que acudir a una evaluación y recibir el apoyo si es que se trata de síntomas emocionales que puede tener posterior a ello. Acá dice,
cómo reforzar la afectividad exterior del humor frente a un paciente con cuadro depresivo que tuvo COVID. Bueno, efectivamente, nuestros pacientes que tienen cuadros depresivos previos y le da ese tipo de cuadro, se acentúa el cuadro depresivo. Entonces, nosotros tenemos que, uno, asegurar que la persona continúe con su tratamiento previo que recibía, el estar pendientes, porque muchas veces puede necesitar un reforzamiento, porque este es un cuadro previo y ante un evento fuerte como este se puede acentuar. Entonces requerimos seguir en sus controles adecuados y hacerles saber que la familia también está ahí. Esto es muy importante también para los pacientes con cuadros depresivos, a pesar que ellos tratan de aislarse, ¿no? Dice, mi hermana, que es enfermera, tuvo COVID con tratamiento en casa. Luego ya no tenía síntomas, pero ella decía que le faltaba el aire. Ella veía la saturación 97% y decía que le faltaba el aire. La tratamos con alprazolam, ahora está con mis padres y los tiene locos porque todo lo ve que están graves y no lo están. ¿Qué hacer? ¿Ya es psiquiátrica? Bueno, esta es una reacción situacional que se da en la persona. Esta es una persona personal de salud, es una enfermera, ¿no?, que ha estado con este cuadro y que probablemente ha visto varios cuadros, entonces tiene temor a que le dé esto a alguno de sus familiares. Y como les dije, los pacientes pueden quedar con un cansancio por un tiempo, 2, a veces 3 o 4 meses, es lo que está reportado, ¿no?, de esta enfermedad nueva, pero muchos presentan síntomas de ansiedad a pesar que su oxigenación o ponerse el pulsoxímetro está bien, tienen síntomas de ansiedad o tienen taquicardias o piensan que les va a dar algo o que les puede volver a dar el COVID. Yo no diría que esta es una paciente psiquiátrica porque ha vivido una situación bastante fuerte, pero sí necesita un apoyo emocional para poder pasar esto de una manera adecuada, ¿no? Y definitivamente tiene temor que les pase algo de esto a sus padres o a las personas que están allegadas, ¿no? Invitándoles para que sigan participando en estas capacitaciones relacionadas a esta pandemia por COVID. Y les invito para que participen a través de las señales de YouTube, el Senate, y recordándoles que Salud te cuida. Gobierno del Perú. El Perú primero.